noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, en X, en Instagram y Threads, y ahora también ya en TikTok, en @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Los días recientes han estado llenos de información económica que dan cuenta desde la negociación del incremento al salario mínimo hasta información de las variables reales de la economía por parte de INEGI. Y con el propósito de analizar las entrañas de todo ello, es que hoy tenemos de nuevo la supermesa de análisis de Cuentas Claras con líderes de opinión que usted ya conoce: Carlos López Jones, de Tendencias Económico-Financieras, y Pedro Tello Villagrán, consultor y analista económico. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Raimundo. Como siempre, un honor. Encantado de compartir con Pedro esta mesa. Gracias, te agradezco mucho, amigo mío. Y bueno, Carlos, si empezamos por la gran variable macroeconómica, el Producto Interno Bruto, donde particularmente en esta medición interanual que se hace, destacan las actividades primarias con un 5.5%, las secundarias con 4.4% y las terciarias con 2.6%. Esta heterogeneidad quizás es propia de los ciclos que tiene nuestra economía, pero ¿quién mejor que tú para explicarnos sectorialmente qué está ocurriendo? Muchísimas gracias, Raimundo. Efectivamente, el Producto Interno Bruto de México, la suma de bienes y servicios, creció 3.3% en el tercer trimestre del año, una cifra pues no prevista hace un año, pero conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que el gobierno ha estado gastando, invirtiendo de manera muy importante en las obras emblemáticas y eso ha incrementado de forma importante el Producto Interno Bruto, porque al final del día es una construcción que se está llevando a cabo. Como bien señalabas, las actividades primarias crecen alrededor del 5%, es un tema estacional, es un tema de cosechas. Recordarle a quienes nos escuchan, que nos ven, que el sector primario apenas representa el 5% del PIB nacional, y es muy poco lo que representa en nuestra economía. El sector terciario, el de servicios, crece 2.6%, ahí está el 65% de nuestra economía, está creciendo muy poco, ya lo iremos platicando en los siguientes minutos, y lo que permite que la economía crezca 3.3% a pesar de alta inflación todavía, a pesar de altísimas tasas de interés, es construcción. Y adentro de construcción está separado en dos partes. Por un lado tienes la construcción, la edificación, lo que sería privado, y por otro lado tienes la construcción pública. La construcción pública, lo que señalábamos, las grandes obras de esta administración, crece 80%. Es una cifra impresionante, por decirlo menos. Y es debido a un incremento muy fuerte, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, de más o menos 500,000 millones de pesos en lo que tiene que ver con el Tren Maya, en lo que tiene que ver con coquizadoras, en lo que tiene que ver todavía con más inversiones de la refinería de Dos Bocas, a pesar de que ya fue inaugurada, se le sigue metiendo dinero de forma importante, pues para cosas que se les había olvidado que tenía que tener una refinería, ¿verdad? Entonces, Claro. ya fue inaugurada, pero hay que seguir invirtiendo. Pero básicamente podemos ver estos dos lados de la moneda en este crecimiento atípico de la economía nacional, Sí. porque lo que nos dice la teoría es, si hay alta inflación, si hay altas tasas, la economía no debería de crecer tanto, pero bueno, creció 3.3, impulsada por construcción pública, pero manufacturas, por ejemplo, apenas avanzó 0.2% en los últimos 12 meses. Sí, sí. Mi querido Pedro Tello Villagrán, buenas noches. Buenas noches, Raimundo. Buenas noches, Carlos. Gracias. Mi querido Pedro, en este fuerte impulso que acaba de introducir Carlos, de la inversión fija bruta, en efecto llaman bastante la atención este crecimiento anualizado, casi 90% de la inversión pública, pero este tipo de inversión pública hace sentir que hay actividad productiva permanente, rentable, para meterle motor a la economía en el largo plazo. Bueno, habría que decir dos cosas a propósito del comportamiento de la inversión productiva. La primera y la más importante es que, en efecto, digamos que la principal aspa que está promoviendo el funcionamiento del motor o de la turbina de la inversión productiva es la inversión pública. Pero hay que señalar
a propósito de esto último, que la inversión pública representa una proporción muy pequeña de la inversión total y además, si la inversión pública tiene un carácter estrictamente temporal por el deseo de terminar las obras emblemáticas de esta administración, ese impulso tan importante que le ha dado al sector de la construcción y que ha señalado muy bien Carlos, tenderá a debilitarse justamente a lo largo del próximo año. Ahora, la gran pregunta es, ¿este impulso de la inversión pública ha sido seguido por un impulso similar por parte de la inversión privada? Y yo creo que hay esbozos de que se está acelerando, pero no hay ninguna garantía de que ese impulso que se percibe en este momento por la inversión privada se vaya a mantener. Así que, para empezar, yo señalaría que la inversión productiva está impulsando ciertamente este avance tan significativo de la economía, pero no estoy seguro que el carácter temporal de la inversión pública vaya a extenderse más allá de 2024, lo cual va a abrir interrogantes relevantes por dos temas fundamentales. Generalmente en el último año de una administración tiende a replegarse relativamente la inversión privada y en el primer año de las administraciones entrantes la inversión productiva tiende también a moderar su ritmo de desempeño. Así que el favorable comportamiento de la economía mexicana en este 2023 seguramente se va a extender hasta la primera mitad del próximo año, cuando terminen las elecciones, pero veremos seguramente en la segunda mitad del 2024 un asentamiento de la economía, motivado entre otras cosas por el asentamiento de la inversión productiva, y ahora veremos también el caso del consumo. Carlos, en esa inversión a la que se refiere Pedro, está la inversión obviamente nacional y la inversión extranjera. Y recientemente que se dieron a conocer cifras de inversión extranjera directa, llama poderosamente la atención que haya sido un trimestre tremendamente flojo, apenas 1.800 millones de dólares netos, y que pues ya no pasamos de los 32.500 anualizados. Efectivamente, y ahí hay que señalar varias cosas. La inversión extranjera en todo el mundo se mide por grandes sectores, esto es, nuevas inversiones y reinversiones de las empresas que ya están operando en ese país, y una cosa que llamamos cuentas entre compañías. Para medir el crecimiento futuro, bueno, pues lo más importante tendría que ser nuevas inversiones. En esa situación estamos estancados a pesar del impulso que nos tendría que dar el nearshoring. Esto es la relocalización de empresas chinas que están buscando en dónde poner nuevas instalaciones, y México podría ser una de las mejores opciones, sin lugar a dudas, porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Entonces, una empresa europea que ahorita opera en China podría venirse a México, igual que una empresa japonesa o incluso empresas chinas que digan yo quiero entrar al mercado norteamericano. México es la mejor opción. ¿Por qué no están llegando en tropel? Esa es la gran pregunta. Uno, porque no tenemos energía verde suficiente. Dos, hay un tema de derecho de Estado. Y tres, inseguridad. El tema del Estado de Derecho en México es fundamental. El presidente no debe de mandar el mensaje de cambiar las reglas del juego una vez sí y a la otra vez también. Pues sí. Eso de andar diciendo pues el litio viene para acá y luego no viene para acá es todo un tema y está ya generando problemas a la hora de atraer nuevas inversiones. Sí, en efecto. Pedro, un poderoso motor complementario en la actividad económica, en el Producto Interno Bruto, es el consumo privado en el mercado interior. Y las cifras que dio a conocer INEGI, las últimas hasta septiembre, pues dan muestra de que se ha ahí pues ido creciendo quizás a menor tasa que en trimestres anteriores el consumo privado interior, pero llama poderosamente la atención que el consumo de bienes duraderos, semiduraderos y no duraderos en términos de consumo de bienes importados, ese sí crece a 23%. Es interesante esto porque, a ver, el consumo o la demanda de bienes y servicios en el territorio nacional muestra dos dinámicas que vale la pena destacar. La primera de ellas es que debido a que ha aumentado el empleo, ha mejorado el salario real, ha aumentado la masa salarial y el crédito al consumo se mantiene en ascenso, con gran dinamismo, particularmente el crédito al consumo, pues evidentemente que este motor de la economía mexicana o esta parte de la demanda agregada ha venido empujando al alza a la propia actividad económica de nuestro país, aunque, como bien lo señalas, con un ritmo que parece ir perdiendo dinamismo a lo largo de este año. Sin embargo,
considerando que estamos en el último tramo del 2023 y que suele caracterizarse por un aumento en la demanda, en el consumo de bienes, de productos, bienes y servicios nacionales, pero particularmente extranjeros, por el fortalecimiento del peso frente al dólar, es predecible señalar que el consumo se va a mantener como el más importante motor de la actividad económica nacional. Ahora, lo interesante es lo que señalaba precisamente, lo que está sucediendo con la importación de bienes. Y ahí destaca el hecho de que los bienes de consumo han mantenido un ritmo importante de crecimiento, a diferencia de lo que ocurre con los bienes de uso intermedio y, por supuesto, los bienes de capital que se han venido expandiendo a una tasa de avance bastante significativa. ¿Qué es lo que nos indica esto? Nos indica dos cosas, diría yo. Primero, que no hemos tenido capacidad suficiente para abastecer la demanda nacional, particularmente de alimentos, y esto ha provocado que las importaciones de bienes de consumo vayan al alza. Segundo, en la medida en la que la fortaleza cambiaria de nuestra moneda se ha mantenido a lo largo de este año, es evidente que también el precio de las importaciones de consumo tiende a reducirse y consecuentemente a elevar su propensión a importarlas en mayor medida. Y tercero, en la medida en la que la inversión productiva ha ido avanzando, pues esto se ha reflejado evidentemente en una mayor compra de maquinaria y equipos de origen importado. Pero, ¿por qué entonces retrocede la importancia de uso intermedio? Y la respuesta está, diría yo, en lo que comentaba hace rato Carlos, la sensible desaceleración en el comportamiento de la industria manufacturera, particularmente en el tercer trimestre de este año, que ha provocado que buena parte de las importaciones que se venían realizando de bienes intermedios tienden al mismo tiempo a desacelerarse o a contraerse. ¿Por qué? Bueno, pues porque si sacamos de la ecuación de la industria manufacturera a la industria automotriz, la industria electrónica y aparte de la industria maquiladora, que son, digamos, los sectores punta del impuesto exportador, el resto de la actividad industrial sigue presentando cifras de debilitamiento cada vez más importante en el transcurso de este 2023. Pues sí, tema importante porque el tipo de cambio en su apreciación fortalece que los comercializadores, por ejemplo, de bienes finales, pues puedan mantener precios que incluso le ayudan un poquito a la inflación, que será un tema también que hablaremos en los siguientes dos bloques. Si me los permiten, entonces, amigos míos, vamos a un breve receso y regresamos aquí en un par de minutos en Cuentas Claras.